Hola muchachos, aquí estamos con espejuelos esta vez para, haciendo referencia al video anterior, hablar sobre esas alarmas que nos van dando nuestros hijos a través de los años y que nosotros deberíamos estar un poco al tanto para corregir esas conductas lo más rápido posible. Pues empezando por cuando nuestros hijos son bebés, que es el tiempo además más difícil, ellos todos nos lo comunican llorando, eso lo sabemos. No podemos conversar con ellos, no sabemos exactamente qué quieren ni qué sienten, porque no saben hablar todavía. La única manera que tienen de expresarlo es el llanto y la sonrisa, por supuesto. Entonces, pues cuando vemos a nuestros hijos sonreír, alegres, gorjeando, sabemos que nuestros hijos pues están bien, ¿no? Pero cuando están llorando, pues nos preocupamos. Nosotros como padres, ay, ¿qué sucederá? ¿Qué estará pasando con nuestros hijos? Pues bien, en ocasiones nuestros hijos lloran demandando atención y no precisamente porque tienen un dolor o tienen una necesidad. Sí, bueno, le tienen la necesidad de atención, ¿no? Pero es que nosotros no somos únicamente padres las 24 horas del día. Nosotros somos un ser social que necesitamos también espacio para nosotros. Y una vez que nos convertimos en padres, no podemos ser únicamente el padre de o la madre de. Pues aquí les voy a decir, en mi opinión, hay 4 aspectos fundamentales que tenemos que tener muy claros en la educación hacia ellos. Por supuesto, entregarles todo nuestro amor, sin discusión. Respetarlos mucho. No solo exigirles a ellos que nos respeten a nosotros, sino que ellos sientan que nosotros también los respetamos a ellos. Cuando nosotros respetamos a nuestros hijos incondicionalmente nos respetan a nosotros, porque es el ejemplo que tienen, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. El amor y el respeto son muy importantes para ellos. Es decir, por ejemplo, cuando son bebés, la manera nuestra de respetarlos es cumplir con los horarios para ellos, ¿no? Realmente ahí nosotros no ponemos los horarios, ellos nos ponen los horarios a nosotros. Bueno, pues nosotros sabemos que hay que alimentarlos, que hay que darle determinados cuidados, horarios de sol, sueño, condiciones para el sueño. Esa es nuestra manera de respetarlos. Y a su vez, ellos nos deben respetar a nosotros cuando por alguna razón nosotros tenemos algo que hacer y es su hora. Están limpios, comidos, descansando. Bueno, ¿no quieres dormir? Ok, no duermas. Puedes estar ahí, pero yo tengo algo del trabajo, por ejemplo, que hacer. Tengo que trabajar. Ellos tienen que respetar eso. Y la única manera que nosotros tenemos de hacerlos a ellos entender eso en esa etapa es simplemente dejándolos a ellos en su espacio y que vean que nosotros le prestamos atención a algo más. Y yo creo que eso es un punto muy, muy, muy importante para los bebés. Los bebés que aprenden a respetar ese espacio en los padres siguen siendo niños respetuosos, siguen siendo niños considerados con sus padres. Después cuando ya viene, que son un poquito mayorcitos y empieza la edad de las perretas que quieren lograr cosas y no pueden, y yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, en tal momento, en tal otro, pues seamos firmes, seamos muy cariñosos y les explicamos el porqué de las razones. En mi caso particular, yo decidí solamente prohibirle cosas que afectaran a otros o afectaran su integridad física. No se pueden tirar de un balcón de un segundo piso porque, mi amor,
posiblemente no lo sobrevivas. Entonces, no te lo voy a permitir. Esto no. Pero no se le puede prohibir a un niño que salte, que corra, que juegue, porque ahora yo estoy haciendo esto, aquello, lo otro. No, hay que crearle determinadas condiciones también a ellos para que hagan lo que ellos quieren hacer en determinado momento y no nos interrumpan lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Los niños también tienen que aprender a jugar solos. Pues hay tiempos en que tienen que jugar solos, con otros amiguitos, con sus hermanos, sus primos, y nosotros tenemos otras cosas que hacer. Si nosotros atajamos estas perretas cuando los niños son pequeñitos, yo les aseguro que esto no sucede tampoco frente a amigos o en lugares públicos, porque ya ellos saben que no funciona con nosotros. Pueden intentarlo un día, pero ¿sabes qué? No funciona. Después llegamos a la etapa escolar, donde pues hay que cumplir determinadas normas de la escuela. Tenemos la opción de no llevarlos a la escuela si queremos. Hay una familia muy reconocida que lleva 3 generaciones y sus hijos no están yendo a la escuela y están excelentemente bien educados. Perfecto. Yo no he podido asumir todos los aspectos de la educación de mis hijas porque pues tengo que trabajar. Entonces hay que cumplir con determinadas normas de la escuela. Si la escuela dice que tienes que hacer tarea cuando sales de la escuela, tenemos que hacer tarea cuando salimos de la escuela. Y si no queremos que nuestros hijos hagan tarea cuando salgan de la escuela, pues hay que buscar una escuela que tenga otro programa educativo, que no haga tareas al salir de la escuela. Pero las reglas de la escuela las tenemos que cumplir. Porque después van a venir otras normas sociales que a lo mejor son debatibles, que a lo mejor pues se puede solicitar cambios, pero que hay que asumir hasta tanto se aprueben los cambios. Y nuestros hijos tienen que saber que hay normas con las que tenemos que cumplir. Yo les aseguro que si hemos atajado todas estas pequeñeces, porque realmente son pequeñeces, no tenemos que ser rudos, tenemos simplemente que ser firmes. Esto no, le podemos incluso explicar por qué no, pero no. Y cuando decidimos que le vamos a decir a nuestro hijo que algo no se les permite, tenemos que explicarle por qué. ¿Por qué no te permito esto? Y yo creo que después de esto, pues cuando ya estén en etapa de preuniversitario, pues nos va a ser más fácil la comunicación con ellos, porque eventualmente cuando se nos acercan para pedirnos un consejo, nos dicen, mamá, ¿qué tú crees? Pues bien, yo en tu posición haría esto o aquello, y entonces es cuando ellos nos van a lo mejor ni siquiera nos lo dicen, pero van a decir, o generalmente cuando mamá me aconseja algo y yo me voy por otro camino, al final me doy cuenta que lo que mamá me estaba aconsejando es lo que debía hacer. Y eso, créanme, eso se formó durante los años previos a esa edad. Esa confianza en que yo te dejo elegir tu camino, yo te doy mi opinión, pero te respeto tu decisión, a no ser que vayas contra el respeto a otras personas, que vayas a violar alguna norma social. Y por supuesto, como padres, si vemos que esto es algo en lo que le peligra la vida, pues generalmente se los prohibimos. Y con esto hay que tener cuidado, pero bueno, así lo hemos ido llevando. Y ahí van mis consejos. Que tengan muy buenas tardes.